Vamos a enumerar las propiedades del límite que utilizaremos y para ello vamos a hacer un ejemplo para cada una de las propiedades. La primera dice que el límite cuando x tiende a A de k es igual a k y k pertenece a los reales. ¿Qué quiere decir? Que es un número k. Recuerden que esta b corta para abajo significaba y, como cuando decimos esto y aquello. Esta c, como con una patita en el medio, significa pertenece. Y esta R con la doble patita era la del campo numérico de los reales, que ya la vimos y la venimos trabajando. Bueno, ¿qué quiere decir entonces? Que cuando x tiende a A y acá yo tengo un número, lo que voy a hacer es poner como respuesta el mismo número. Entonces, cuando el límite, cuando x tiende a 3 de 8, de una constante, me va a dar la constante, en este caso, el mismo 8. Ahora tenemos acá el límite cuando x tiende a de x, que es una variable que no conocemos, me va a dar el valor al que tiende la x. Entonces, si yo tengo el límite cuando x tiende a 6 de x, no me va a dar otra cosa que 6. Porque yo tendría que pensar en qué número se acerca a este 6 en esta variable y no es otra cosa que 6, ¿sí? ¿A qué tiende esta x? Va a tender a 6. Bueno. Después tenemos el límite cuando x tiende a de una suma de dos funciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Podemos hacer el límite de la primera función, el límite de la segunda función y después lo sumamos. En este caso tenemos el límite cuando x tiende a 1 de 5 a la x más 3x. Entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 de 5 a la x más el límite cuando x tiende a 1 de 3x. Y vamos a resolver cada uno de los límites y después sumamos los resultados. El límite cuando x tiende a 1 de 5 a la x sería 5 a la 1. Entonces 5 a la 1, ¿cuánto es? 5. Más el límite cuando x tiende a 3x es como hacer 3 por 1 o el número más cercano a 1 que nosotros nos podamos imaginar, y esto va a tender a ser un 3 por 1, que no es otra cosa que 3. Entonces nuestro límite en definitiva da 8. Ahora, el límite cuando x tiende a de dos funciones que se restan es lo mismo. Vamos a hacer el límite de la primera función, el límite de la segunda función y después restar los resultados. Acá tenemos el límite cuando x tiende a 0 del seno de x menos 4x a x más 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 del seno de x menos el límite cuando x tiende a 0 de 4 a la x más 1. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x va a ser el límite del seno de 0. Tendríamos que pensar qué es lo que pasa cuando la función seno le ponemos el 0, que no es otra cosa que 0. Recuerden que esto ustedes lo pueden hacer con la calculadora y la tecla en la calculadora dice sin para la función seno. Menos el límite cuando x tiende a 0 de 4 a la 0 más 1 sería 1, ¿sí? El número más cercano al que tiende el 0 va a tender a 0, más 1 va a tender a 1, entonces me queda 4 a la 1, que no es otra cosa que 4, entonces 0 menos 4, este límite tiende a menos 4. Bueno, acá tenemos el límite cuando x tiende a de m de x más b, esta por ahí la recuerdan y no es otra cosa que la fórmula de una función lineal, que nosotros antes poníamos y igual a m de x más b. Entonces es muy similar a la anterior, en la que si yo tenía dos funciones que se sumaban, podía hacer la primera función, después la segunda función y después sumar. Acá vamos a aplicar más o menos lo mismo. Es el límite cuando x tiende a de m por x más el límite cuando x tiende a de b. Y ahí vamos a obtener m por a, o sea, vamos a reemplazar por el valor al que tiende, diciéndolo a grosso modo que estamos reemplazando porque en realidad no vale eso x, sino que tiende o se acerca a ese valor, y le sumamos la b. Y esto va a pasar cuando m pertenezca a los reales y b pertenezca a los reales, o sea, cuando m y b sean números concretos. Acá tenemos un ejemplo. El límite cuando x tiende a 5 de menos 2x más 1
yo voy a hacer el límite cuando x tiende a 5 de menos 2x más el límite cuando x tiende a 5 de 1. Y acá podemos recordar las propiedades anteriores que usamos o lo que acabamos de expresar. Acá dice el límite cuando x tiende a 5 de menos 2 por x no es otra cosa que esto. O sea que es hacer m por a, o sea que sería menos 2 por 5, porque mi a es el valor al que tiende mi x. Menos 2 por 5 más el límite cuando x tiende a 5 de 1, que no es otra cosa que 1. Entonces menos 2 por 5, menos 10 más 1, mi límite da menos 9. Bueno, vamos con la quinta propiedad. El límite cuando x tiende a de dos funciones que se están multiplicando. Puedo hacer el límite de la primera función, después el límite de la segunda función y después multiplicar los resultados. Yo acá tengo el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado por x menos 1. Entonces voy a hacer el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado por el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1. Esto, ¿a qué va a tender? Va a tender a 4 porque cuando yo piense en un número muy cercano a 2, esto termina tendiendo a 2 al cuadrado, sería como multiplicar dos veces ese número tan cercanito al 2, lo multiplico por sí mismo y esto no es otra cosa que 4 por, ahora voy a hacer esto, el límite cuando x tiende a 2 de x y de menos 1. Ojo, porque esto es una resta, entonces no es otra cosa que aplicar la propiedad que vimos en 3, donde hacemos las restas. Si yo tengo una resta, hago primero el límite del primero y después el límite del segundo y después hago la resta. Entonces esto va a ser por el límite cuando x tiende a 2 de x menos el límite cuando x tiende a 2 de 1. Bueno, acá nosotros ya teníamos que esto valía 4 por el límite cuando x tiende a 2 de x es como la propiedad 2, el límite cuando tiende de x cuando tiende a de x es a, entonces en el nuestro que tiende a 2 de x va a ser 2, menos esta, que fíjense ya se empiezan a utilizar las propiedades que vimos antes, el límite cuando x tiende a de una constante es la constante, entonces en nuestro caso el límite cuando x tiende a 2 de 1 no es otra cosa que 1, y ahora nada más nos queda hacer las cuentas. 2 menos 1 es 1, por 4 es 4, nuestro límite da 4. El 6 dice que el límite cuando tiende a de unas funciones que se están dividiendo o es el cociente de las funciones, se puede hacer el límite del numerador dividido el límite del denominador. Entonces nosotros tenemos el límite cuando x tiende a de 2x sobre x al cuadrado menos 1. Entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2 de 2x y el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 1. Entonces tenemos que hacer el límite cuando x tiende a 2 de 2x, va a tender esto a 4. Y el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 1, lo podemos desdoblar como el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a 2 de 1. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado no es otra cosa que 4. Y el límite cuando x tiende a 2 de 1 es 1. Entonces me queda 4 menos 1, 3. Este límite da 4 tercios. Bueno, vamos a ver las últimas dos propiedades. La primera es el límite cuando x tiende a a de una función que está elevada a un exponente. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer límite de la función y al resultado elevarlo al exponente. También tengo cuando el límite de una función tiende a de la raíz de una función. ¿Qué puedo hacer? El límite de la función y después aplicarle la raíz. Vamos a hacer un ejemplo para cada caso. El límite cuando x tiende a menos 1 de esta función que está elevada al cubo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es el límite cuando x tiende a menos 1 de menos 2x más 1 y todo esto lo vamos a elevar al cubo. Entonces esto es el límite
cuando x tiende a menos 1 de menos 2, x más el límite cuando x tiende a menos 1 de 1 al cubo. Este límite es reemplazar o pensar cuál es el número más cercano al menos 1 que yo pondría en esta x y nos va a dar 2, porque si el número más cercano que esté alrededor de menos 1 va a tender a menos 1, si lo multiplicamos por menos 2 por regla de los signos nos da 2. Y acá el límite de la constante ya habíamos visto por propiedad que era la constante, entonces esto me da 1. Entonces me queda 2 más 1, 3 al cubo, no es otra cosa que 27. Bueno, en este vamos a hacer lo mismo, nada más que vamos a aplicar el límite a lo que está dentro de la raíz y lo último que vamos a hacer va a ser la raíz. Entonces tengo el límite cuando x tiende a 3 de 2x sobre el límite cuando x tiende a 3 de x más 1. Y a todo eso por separado le vamos a ir aplicando la división de la fracción o el cociente de la fracción y después la raíz. El límite cuando x tiende a 3 de 2x no es otra cosa que 6, porque si x tiende a 3 y lo multiplicamos por 2 nos da 6. Acá sucede lo mismo. El límite cuando x tiende a 3 de x más 1 tiende a 4, porque si x es el número más próximo o cercano que nos podemos imaginar al 3 y le sumamos 1, tiende a 4. Esto se puede simplificar. Entonces me queda 3 medios y ya nos quedó la raíz cúbica de 3 medios. Vamos con la última propiedad. Acá dice que el límite cuando x tiende a de una función elevada a una función es aplicar el límite a la función base y al exponente que tiene como función. Entonces, si yo tengo el límite cuando x tiende a 2 de x más 1 a la x, voy a aplicar el límite tanto a la base, que en este caso es una función, como al exponente. Entonces voy a aplicar el límite cuando x tiende a 2 de x también. ¿A qué va a tender? El límite cuando x tiende a 2 de x más 1 tiende a 3, porque como x es el número más cercano que nos podamos imaginar de 2, si le sumamos 1, eso tiende a 3, y acá tiende a 2. Entonces me queda 3 al cuadrado, que no es otra cosa que 9.